hemos hablado del bautismo en Cristo, establecido sus diferencias con cualquier otra mención de bautismo, pero hoy vamos a adentrarnos, a profundizar un poquito en qué es lo que significa realmente el bautismo en Cristo. Entonces, para ello vamos a ir a Romanos capítulo 6 y vamos a leer los primeros 14 versículos, aunque vamos a centrarnos en 4 o 5 versículos, pero quiero leer la totalidad del pasaje para que nos ubiquemos en el marco contextual de lo que el apóstol Pablo quiere dejarnos. Capítulo 6 de Romanos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aquí puntualmente el apóstol Pablo habla del bautismo en Cristo. Y escuche, podemos anticiparnos a una definición general. Escucha, el bautismo en Cristo es la manera como la obra de Cristo es aplicada a nosotros. El bautismo en Cristo es la manera como la obra de Cristo es aplicada a nosotros. Por eso, si usted prestó atención al argumento del apóstol Pablo, describe lo que sucedió en Cristo y dice: así también nosotros, así como él murió en pecado, nosotros morimos en pecado, murió al pecado, morimos al pecado, y como resucitó, resucitamos juntamente con él. Pero quiero conectar incluso, para hacer un poquito más sólida la conexión contextual, con el pasaje anterior donde Pablo explica el desarrollo del obrar de Dios para mostrar la necesidad de Cristo. ¿Por qué era necesario Cristo en el plan de salvación para el ser humano? ¿Por qué era necesario Cristo? Entonces, el pecado de Adán inauguró todo linaje de pecado. Eso ya lo vimos cuando vimos salvación y nuevo nacimiento. En Adán todos pecamos. Entonces, la ley es dada para que el hombre sea consciente de la magnitud del pecado. ¿Sí? Repito, en Adán todos pecamos. O sea, en Adán se inaugura la simiente del pecado. Entonces Dios da la ley, pero la ley lo que hace es ¿qué? Hacerme consciente de lo pecador que soy, pero a la vez descubro mi incapacidad para cumplirla.
La ley me recuerda, Ángel, tú eres pecador, pero no me ayuda a cumplirla. Entonces ahí en el capítulo 5, capítulo anterior, los últimos versículos de este capítulo, a partir del verso 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Recuerda que te dije, en Adán se inauguró la simiente del pecado, pero ahora viene el Señor y dice: así por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley, ¿qué hizo? La ley me hizo consciente de lo pecador que soy. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ojo, porque lo que quiero es que conectemos con el argumento del capítulo 6. La ley mostró la magnitud del problema del pecado. Y entonces aquí es donde entra Cristo. Cuando el pecado abundó, cuando por la ley pude descubrir lo pecador que soy, porque es que no le atino a una, porque no soy capaz de ponerme en paz con Dios, entonces ahí es donde entra Cristo. El pecado abundó, pero ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Como el pecado estableció el imperio de la muerte, la gracia lo sobrepasó con justicia. Y este es el argumento que da lugar a la pregunta retórica con la que comienza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así empieza. Y es una pregunta retórica porque no estamos esperando una respuesta. La respuesta es obvia, ¿sí? Es más, la pregunta es un estímulo a la reflexión, un llamado a la reflexión. Y el apóstol Pablo mismo contesta. Repito, la pregunta no se formula para que levantemos la mano y contestemos, sino para que reflexionemos, porque la respuesta es completamente obvia. Escuche. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es completamente imposible. Y observe, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿por qué es completamente imposible perseverar en el pecado? Porque resulta que es que ya tú moriste al pecado. Es un asunto sencillamente de vida. Si tú moriste al pecado, no puedes perseverar en el pecado ni siquiera para que la gracia abunde. Entonces, aquí viene, digamos, lo especial de este pasaje. Que el apóstol Pablo hace una conexión con el tema del bautismo para tratar de que apreciemos la trascendencia de esto que ocurrió en todos nosotros al nacer de nuevo. Entonces recuerda que te dije que el bautismo es la manera como la obra de Cristo es aplicada a nosotros. Pero ojo, el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo es la manera como la obra de Cristo es aplicada a nosotros. Ahora, Pablo desarrolla su argumento en tres grandes líneas. O sea, podemos de alguna manera enriquecer el significado de lo que es el bautismo en Cristo a través de tres afirmaciones que podemos deducir del argumento paulino. ¿Está listo entonces? Porque repito, en nuestra reflexión de hoy lo que vamos a hacer es encontrar lo que realmente significa ser bautizados en Cristo. Entonces la primera cosa que vemos es que en el bautismo en Cristo, ojo, vivimos espiritualmente lo que Cristo experimentó.
en su sacrificio eterno. Repito, en el bautismo en Cristo vivimos espiritualmente lo que Cristo experimentó en su sacrificio eterno. O sea, lo que el Señor vivió incluso en su cuerpo encarnado, a través del bautismo, usted y yo lo experimentamos espiritualmente. Y quiero que observemos cómo se da. Porque aquí hay un debate que puede generar ciertas susceptibilidades, pero otra vez quiero ajustarme y ceñirme a lo que está escrito. La primera cosa que nosotros podemos apreciar es que nosotros estábamos muertos en pecado. ¿Cuántos saben eso? Estábamos muertos en pecado, ¿no? Cuando estábamos, por allá en Efesios, el Señor dice, cuando estábamos muertos en pecados, Dios envió a su Hijo. Esa era nuestra realidad. Estábamos muertos en pecado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la necesidad de Cristo? Nuestro Señor no sucumbió ante el pecado, pero la Escritura afirma que por nosotros se hizo pecado. Escucha esto, porque en cierta forma la muerte de Cristo también es una muerte en pecado. No, repito, no porque el Señor haya sucumbido ante el pecado, sino porque por nosotros se hizo pecado. O sea, cuando el sacrificio del Señor es consumado, el Hijo es abrazado por la muerte. Y la muerte es la sentencia del pecado. Por eso incluso el mismo Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 21 dice, al que no conoció pecado, ¿qué? Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y ojo, Jesús murió en pecado, pero no porque lo haya conocido. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo. El Señor murió en pecado, pero reitero, no porque lo practicó, sino porque voluntariamente se hizo pecado. Y esto es de lo que hablamos en el capítulo de la salvación hace algunas semanas atrás. Él murió una muerte que yo no podía morir, porque en su muerte, ojo, Él no fue retenido por la muerte, sino que fue vencedor sobre ella. ¿Sí ves la diferencia? Por eso a la altura del verso 10 decía, cuando murió al pecado, murió una vez por todas. Murió una vez por todas. O sea, el Señor no fue retenido por la muerte. Por eso afirmamos que Él murió una muerte que yo no podía morir. Porque sin Cristo, mi muerte es simplemente la condena por el pecado. Él no fue retenido por la muerte, fue vencedor sobre ella, porque Él muere, pero no como la sentencia del pecado, sino por enfrentarla voluntariamente. Por eso, a la altura del verso 3, Pablo declara, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Escuche esto. Si Cristo no muere en pecado,
no puede identificar, no puede ser mi sustituto, porque yo estoy muerto en pecado. Yo estaba muerto en pecado, mejor. El hombre natural está muerto en pecado. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Pero escucha, nosotros estamos muertos en pecado y ahora hemos sido puestos en Cristo. ¿Sí? O sea, del escenario de la muerte fuimos trasladados al escenario del reino de su amado Hijo. Fuimos puestos en Cristo. Pero escucha, esa transición se da cuando morimos al pecado. ¿Sí ves? El hombre está muerto en pecado y ahora en Cristo muere al pecado. Por eso la respuesta a la pregunta inicial, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Observas entonces cómo a través del bautismo en Cristo yo vivo espiritualmente lo que el Señor experimentó en su sacrificio eterno. Él murió en pecado, se hizo voluntariamente pecado. Él derrotó al pecado y se levantó victorioso. Yo estaba muerto en pecado y en Cristo morí al pecado y ahora soy puesto en Cristo Jesús. Por eso los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados es en su muerte, en su muerte. Y aquí ya nos distanciamos del debate anterior. Si es en agua, si no es con agua, si es por inmersión o por aspersión, ya eso no tiene sentido. El apóstol está hablando de una operación espiritual. Está diciendo, los que hemos sido puestos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte. Hemos sido sumergidos en su muerte. Por eso era importante aclarar que si bien Cristo murió por nosotros, no podemos olvidar que en ese sacrificio nosotros morimos juntamente con Él. También lo vimos en el capítulo de la salvación. A propósito, ahí está toda esta serie en nuestro canal Pastores Ángel y Marcela. Pastores Ángel y Marcela. Puedes ir y consultarla y repasarla y estudiarla. Porque reitero, a nosotros nos gusta ver la obra de Cristo como que Él tomó mi lugar, murió por mí. La muerte que a mí me correspondía, Él la tomó. No, sí, eso es cierto. Pero no podemos dejar aparte el otro complemento de esto. Si bien el Señor murió por mí, yo también morí juntamente con Él. Solo que Él murió una muerte que yo no podía morir, porque la muerte mía no servía para nada. Pero la muerte del que no conoció pecado derrotó el imperio de la muerte para siempre. En el bautismo en Cristo, escuche esto, porque esto es fascinante. En el bautismo en Cristo, los que estábamos muertos en pecado, ahora juntamente con Él hemos muerto al pecado. ¿La cogió? Se la voy a repetir otra vez. En el bautismo en Cristo, los que estábamos muertos en pecado, ahora juntamente con Cristo hemos muerto al pecado. Muertos en pecado y ahora muertos al pecado. Entonces recuerda, en el bautismo en Cristo vivimos espiritualmente lo que Cristo experimentó en su sacrificio eterno. Pero hay una segunda cosa que Pablo sigue desarrollando en su argumento, y es
la segunda declaración que vamos a añadir a este significado que estamos ampliando en esta noche. En el bautismo en Cristo somos introducidos en un nuevo nivel de comunión con Él que nos hace victoriosos sobre el pecado. Y esta es una parte fundamental, clave, porque creo que fue en una de las charlas de los domingos. Hemos hablado que la iglesia vive más preocupada por el pecado que por el propósito, porque todo el tiempo estamos pensando en que el pecado es algo en lo que debemos caer permanentemente. Pero el bautismo en Cristo nos recuerda que hemos sido introducidos en un nuevo nivel de comunión con Cristo que nos hace victoriosos sobre el pecado. El bautismo en Cristo me recuerda que así como Él derrotó el pecado, yo también puedo ser victorioso sobre el pecado, porque en Él yo he muerto al pecado. Mira el verso 4, sobre todo la primera parte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Otra vez. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y Pablo hace mención de la sepultura. El bautismo, en el bautismo no solo morimos juntamente con Cristo, sino que somos sepultados con Él para muerte. Repito, morimos con Cristo, pero somos sepultados con Él para muerte. Y esta mención parece redundante, sepultados para muerte. Uno diría, pues, si alguien está sepultado es para muerte, nadie lo sepulta. No. Pero la mención no se hace por redundancia, sino por énfasis, por aclaración. No es redundante, sino enfática, aclaratoria esta expresión, sepultados con Él para muerte. La sepultura apunta a la comunión. Y otra vez, lo vimos en el capítulo de la salvación. Por eso en el imaginario judío era tan importante ser sepultados en el sepulcro de la familia, ¿no? Porque se tenía la idea de que en la sepultura había comunión. Y este concepto es usado por el apóstol Pablo aquí. Al ser bautizados somos sepultados. O sea, somos sepultados con Cristo para muerte. Tenemos comunión con Cristo, libres del imperio de la muerte. Tenemos ahora un nuevo nivel de comunión en el que el pecado no hace presencia. Escuche, el hombre natural, el pecador, puede implorar a Dios, puede suplicar y pedir a Dios cosas. Pero usted y yo, los hijos de Dios, podemos disfrutar de comunión íntima con Él. Esta es solo una prerrogativa de los hijos por razón de la sepultura en su muerte. Reitero, es un nivel de comunión en el que el pecado no hace presencia. Es un escenario de comunión donde el pecado no hace presencia. ¿Y cuál es ese escenario? Cristo. Por eso dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. Nosotros seguimos viviendo en medio de una realidad donde reina el pecado,
Usted sale a la calle, lo que escucha, lo que ve, las noticias, esta es la realidad debajo del sol. Pero mientras llega la manifestación plena de la gloria de Dios, Dios abre un nuevo hábitat donde ahora podemos desarrollar una comunión que nos mantendrá victoriosos sobre el pecado. Estamos aquí en una realidad permeada de pecado, pero usted y yo podemos acudir a un escenario donde no hay presencia de pecado, y es la comunión íntima con Dios a través de Cristo Jesús. Es la sepultura en su muerte de la que está hablando Pablo aquí. Es un hábitat en el que no hay pecado. Y yo pensaba cómo ilustrar esto. Y vino a mi mente la figura del cómic de mi infancia. Hace unos años atrás lo reencaucharon en una producción cinematográfica. Pero ¿recuerdan el cómic de Aquaman? ¿No? Y Aquaman era el superhéroe que tenía la posibilidad de moverse en el agua y tener interacción y comunicación con los animales. Aquaman se movía en un hábitat en el que el resto de los mortales no podían hacerlo. Escucha, así nos pasa a nosotros los hijos. Hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él, para que tengamos una comunión con Él que el resto de los mortales no pueden tener. Aleluya. Hemos sido sepultados con Él, y ese escenario no está permeado por el pecado. El bautismo en Cristo es la clave para experimentar la victoria sobre el pecado. Se da en la comunión íntima con el Hijo, en la comunión con Cristo en su sepultura. En la medida en que tú estrechas la comunión con Él, en la medida en que fortaleces la comunión con Él, en la medida en que te haces dependiente de la comunión con Él, te aseguro, tú podrás caminar en este mundo de pecado siendo victorioso sobre él. Porque hemos sido introducidos en este nivel de comunión precisamente para experimentar la victoria sobre el pecado que el Hijo experimentó. Pero una tercera cosa, un tercer aspecto, en el bautismo en Cristo somos establecidos en una nueva forma de vivir la vida del resucitado. En el bautismo en Cristo somos establecidos en una nueva forma de vivir la vida del resucitado. Y mira la segunda parte de este verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero mira la segunda parte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Les decía en la charla anterior que en el bautismo de Juan establecía la demanda de hacer buenas obras como resultado de esa experiencia. Juan regañó a los que venían simplemente a meterse allá en el agua. Dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer obras dignas de arrepentimiento. El bautismo de Juan tenía la expectativa de que como resultado de él la gente hiciera cosas buenas. En el bautismo de Cristo, o en el bautismo en Cristo,
nosotros somos puestos en una nueva vida, la vida del Cristo resucitado. Y no es que haces cosas buenas, es que desarrollas una nueva vida. No es que ahora estás tratando de hacer lo que Cristo hace, es que Cristo actúa a través de ti. No sé si recuerdas, hace un tiempo atrás poníamos una ilustración sobre esto. Vivimos como si tratáramos de seguir a Cristo en un vehículo. Y Cristo está ya en el vehículo y nosotros en nuestro vehículo detrás de Él, tratando de ir a donde Cristo va, hacer lo que Cristo hace, movernos por donde Cristo se mueve. Pero nos podemos desviar, nos podemos pinchar. ¿Cómo solucionamos eso? Móntate en el vehículo de Cristo y deja de conducir el tuyo propio. En el bautismo en Cristo somos puestos en una nueva vida, la vida del Cristo resucitado. No es el Cristo de la religión, no es el Cristo de la tradición, no es el Cristo de los católicos o de los evangélicos o de los cristianos o los protestantes. No, es el Cristo resucitado. Reitero, no es que ahora hacemos cosas buenas, es que ahora tenemos una nueva vida, la vida de Cristo, y Él actúa a través de nosotros. Este es el gran desafío de fe que ahora experimentamos, vivir la gloria de la resurrección. Ahora, de pronto usted está ahí pensando, sí, pastor, eso va a pasar cuando ya este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Sí. Pero a mí no se me puede olvidar que ahora yo he sido insertado en su naturaleza y que hemos recibido el Espíritu como las arras de la promesa que ya fue cumplida en Cristo. Ya, usted y yo estamos llamados por el bautismo en Cristo a vivir la nueva vida, la vida de Cristo. Y mira cómo Pablo describe la manera como opera el milagro. Nota otra vez a partir del verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Nota el argumento paulino. Porque si esto funcionó cuando estábamos muertos en pecado, ahora muertos al pecado. O sea, esto operó en la dimensión de la muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si usted puede creer que la muerte de Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto para perdonar su pecado, usted tiene que creer también que la resurrección de Cristo es ahora la nueva vida que usted experimenta. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, recuerda las tres afirmaciones que definen el concepto a través de la pluma del apóstol Pablo. En el bautismo en Cristo vivimos espiritualmente lo que Cristo vivió o experimentó en su sacrificio eterno. En el bautismo en Cristo somos introducidos en un nuevo nivel de comunión con Él, que nos hace victoriosos sobre el pecado. Pero también en el bautismo en Cristo somos establecidos en una nueva forma de vivir la vida del resucitado, del Cristo resucitado. Y en este sentido, un bautismo en agua en el nombre de Cristo es una perfecta expresión simbólica
del bautismo trascendente en el que hemos sido insertados. Usted es bajado al agua como señal, como símbolo de su muerte en Cristo, su muerte al pecado. Es sumergido completamente en el agua como símbolo de la sepultura en Cristo para un nuevo nivel de comunión. Y luego es levantado del agua como símbolo de la nueva vida que ahora experimentamos en Él. De eso se trata. Por eso hemos insistido, no en la irrelevancia del bautismo en agua, sino en la trascendencia del bautismo en Cristo. Pablo lo dice de otra forma, ahí en Colosenses, y quiero terminar simplemente leyendo lo que él menciona a la iglesia en Colosas, allí en el capítulo 2, a partir del verso 8. Acompáñame en esta lectura, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, aún las tradiciones, incluso las que se dan al interior de la iglesia, pueden convertirse en filosofías sutiles de engaño. Verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados por la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la grandeza del bautismo en Cristo. Otra vez, el bautismo en agua me puede vincular a una congregación, pero el bautismo en Cristo me posiciona en una nueva vida. Por eso, como te dije hace un momento, esta serie de enseñanzas no apuntan a hablar de la irrelevancia del bautismo en agua, no, sino a que consideremos la trascendencia del bautismo en Cristo. Y yo quisiera que termináramos orando y que por un momento le permitiéramos al Señor, a través de su Santo Espíritu, que nos permita alcanzar convicción de esta obra perfecta que ha sido hecha en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados con Él en su muerte. Hemos sido sepultados juntamente con Él en su muerte. Y hemos sido resucitados para nueva vida. Esta es la grandeza de lo que ocurrió en nosotros en Cristo Jesús.
Y otra vez podemos recordar el día en que bajamos a las aguas bautismales en medio de una ceremonia simbólica, pero necesitamos recordar todos los días esta verdad gloriosa. Ahí donde estás. Es más, te animo a, si tienes la oportunidad de postrarte delante del Señor, si tienes la oportunidad de asumir una postura de adoración, y vamos a dejar que la obra del Espíritu Santo de Dios nos dé la convicción absoluta de que hemos participado de este plan perfecto. Permite que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida, ministre tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios perfeccione ahora todo aquello que ya fue hecho. Que tengamos la convicción de que fuimos, que nosotros que estábamos muertos en pecado, morimos juntamente con Él, pero que también juntamente con Él morimos al pecado. Y que hemos sido puestos en un nuevo nivel de comunión para manifestar una nueva vida. La vida del Cristo resucitado. Permite que el Espíritu Santo de Dios despierte tu espíritu para entender la grandeza del diseño de Dios a través de esta obra perfecta. Escucha este cántico. Únete a Él. Aleluya. 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 Así es. Aleluya. Quiero sumergirme en ti, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón, Más de ti, Señor. más profundo. Así es. Quiero sumergirme en ti. Queremos ser sumergidos en ti, Señor. Vivir la grandeza del bautismo en Cristo. Aleluya. Tu espíritu me conduce. Guíame, Señor. Tu espíritu me enseña. Tu espíritu me revela más de ti en mí. Así es. Tu espíritu me Más de ti en mí. conduce. Tu espíritu me enseña. Tu espíritu me revela más de ti en mí. Tu espíritu me conduce. Tu espíritu me enseña. Tu espíritu me revela más de ti en mí. Oh, y tu espíritu me conduce. Tu espíritu me enseña. Tu espíritu me revela más de ti en mí. Oh, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo. Aleluya. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Oh, llévame
Aleluya, Señor. Llévame más profundo. Llévame más y más. Quiero sumergirme en ti. Ser sumergidos completamente en ti, Señor. Que la experiencia gloriosa del bautismo en Cristo sea una realidad permanente en cada uno de nosotros, constante, diaria en cada uno de nosotros. Que todo el tiempo vivamos esta verdad gloriosa. Que estando muertos en pecado, Podemos escuchar tú nos tomaste, Señor. podemos escuchar. Nos insertaste en tu muerte para morir al pecado Canta sobre y ser sepultado juntamente contigo para un nuevo nivel de comunión que nos hace victoriosos sobre el pecado. Pero fuimos sumergidos en la grandeza de tu sepultura para ser levantados en la gloria de tu resurrección, Señor. Y hoy vivimos la vida del Cristo resucitado. Y hoy nos movemos en la dimensión del Cristo resucitado. Y hoy avanzamos, Señor, en un mundo completamente permeado por el pecado, pero disfrutando de una comunión que nos hace victoriosos sobre el pecado. Gracias, Señor. No queremos detenernos en la tradición del ritual simbólico, sino vivir la plenitud de la verdad espiritual que el bautismo representa. El bautismo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Hoy nos levantamos, Señor, para caminar sobre esta verdad gloriosa, para posicionarnos en esta nueva vida que ahora se manifiesta a través de nosotros, porque fuimos bautizados en su muerte, en su sepultura, pero también levantados en la gloria de su resurrección. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar sobre esta verdad gloriosa todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.